Hola, bienvenidos al quinto módulo del curso formativo Los gobiernos locales y provinciales ante el reto de la localización de los ODS, la Agenda 2030, una oportunidad para transversalizar las políticas de desarrollo en la República Dominicana y en la República de Haití. Yo soy Diana Tejada y les estaré acompañando durante el desarrollo de este módulo titulado ¿Cómo doy seguimiento y puedo reportar sobre lo que ocurre en mi entidad? Durante este módulo hablaremos sobre indicadores y sistemas de medición de impacto, indicadores locales, informes y cómo puedo contribuir a los ODS. El monitoreo y la evaluación son elementos fundamentales que ofrecen un conjunto de herramientas que las partes interesadas pueden utilizar para validar y mejorar la calidad, la eficiencia y la efectividad de las intervenciones en varias etapas de la implementación. Es decir, permiten centrarse en los resultados. Las evaluaciones son exámenes periódicos al objetivo. Sin embargo, el monitoreo es un proceso continuo que sigue lo que está ocurriendo con un programa y emplea los datos recolectados para informar la implementación y la administración cotidiana del programa. ¿Para qué sirve el seguimiento? El seguimiento nos permite conocer avances, saber en qué medida se han logrado o están logrando los objetivos establecidos. Nos permite también identificar aceleradores u obstáculos, es decir, identificar factores que contribuyen o impiden el logro de los objetivos. Pueden ser factores políticos o factores económicos. La Organización de las Naciones Unidas define un indicador como una herramienta para clarificar y definir de forma más precisa objetivos e impacto. Son medidas verificables de cambio o resultado diseñadas para contar con un estándar contra el cual evaluar, estimar o demostrar el progreso. Respecto a metas establecidas, facilitan el reparto de insumos, produciendo productos y alcanzando objetivos. Es decir, los indicadores son herramientas que nos permiten medir el impacto y los logros de un proyecto. Los indicadores pueden ser categorizados de varias maneras. Pueden ser cuantitativos o cualitativos, simples o compuestos, indicadores de insumos, indicadores de proceso, rendimiento, resultado o impacto. Como podrán ver en la imagen que presentamos basada en la guía de construcción de indicadores elaborada por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, los indicadores se pueden dividir en dos grandes grupos. Indicadores para el ámbito de control, los cuales miden el impacto. Cuando se habla de medir el impacto se está midiendo el fin, el objetivo es conocer el fin perseguido en el programa, los resultados, cuál es el propósito, es decir, qué queremos lograr. Producto, con cuáles componentes vamos a trabajar o en base a cuáles componentes vamos a trabajar y los procesos con los cuales se busca medir las actividades, el logro o los avances de las actividades que se están desarrollando. El otro grupo es los indicadores de desempeño, estos miden la eficacia, la eficiencia, la parte económica y la calidad. Y como pueden mostrar en la imagen, también impactan el fin, el propósito, los componentes y las actividades. A la hora de seleccionar un indicador es importante conocer algunos criterios en base a los cuales seleccionar dichos indicadores. Primero, la pertinencia del indicador y hacernos la pregunta, ¿pueden dar respuestas claras y sin ambigüedad a cuestiones y preocupaciones políticas fundamentales? ¿Son concretos? Es decir, tienen la capacidad de medir únicamente los fenómenos para los cuales han sido elegidos y de ser preciso en términos de magnitud y tiempo. Fiables, es decir, el indicador es exacto y uniforme. Pueden expresar el mismo mensaje y rendir las mismas conclusiones si la medición se realiza con instrumentos diferentes u otra persona en circunstancias similares. Medibles, sobre la base de los datos disponibles con capacidad de repetir la obtención de los datos necesarios. Y económicos, los resultados deben ser satisfactorios en relación con el tiempo y el dinero empleado para aplicarlo. Estos son algunos de los criterios que se deben de considerar al momento de seleccionar un indicador para el seguimiento y el monitoreo.
Como pueden ver en la imagen y de acuerdo con la guía técnica para la construcción de indicadores de desempeño del MEPID, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, para la construcción de un indicador se requieren 5 pasos. El primer paso, revisar la redacción del objetivo e identificar los factores relevantes a medir. El segundo paso, proponer indicadores para cada factor relevante. El tercero, construir las fórmulas para cada indicador. El cuarto, establecer metas y línea de base. Y el quinto, establecer frecuencia de medición para el seguimiento. Ahora vamos a ver cada una de las etapas necesarias para la construcción de un indicador con mayor detalle y con un ejemplo. La primera etapa, revisar la redacción del objetivo e identificar los factores relevantes a medir. El factor relevante corresponde a las palabras claves que están señaladas en la descripción del objetivo, por eso es muy importante que los objetivos estén bien redactados. Por lo general, los objetivos se redactan en infinitivo, de manera que si son eliminadas esas palabras que son factores relevantes, el sentido del objetivo se pierde. Por lo general, en un objetivo se indica la población objeto sobre la cual se quiere medir, acompañado del logro esperado. Veremos un ejemplo. Como se muestra en la imagen, hablaremos del ODS 4, educación, y nos basaremos en la meta 4.3, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. En la tabla podrán observar el factor relevante, acceso o participación a formación académica y técnica. ¿En quién se medirá? En jóvenes y adultos desglosados por sexo, es decir, hombres y mujeres. La segunda etapa para la construcción del indicador es el nombre del indicador. El nombre debe incluir en quién se está midiendo, lo que se quiere medir y el universo sobre el cual se está midiendo. Debe ser autoexplicativo, o sea, no se requiere explicar la intención del indicador y debe estar contextualizado, es decir, que indique el tiempo y espacio donde se medirá. Continuando con el ejemplo anterior, basándonos en el ODS 4, educación de calidad, en la meta 4.3, ahora vamos a identificar el nombre del indicador. La meta 4.3 busca asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y mujeres a una formación técnica profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, como vimos en la etapa anterior. En este caso, el nombre del indicador sería la tasa de hombres y mujeres con acceso a participación en formación académica y técnica. Porque en este nombre nos indica en base a qué estamos midiendo la tasa, el porcentaje, y sobre quién, sobre hombres y mujeres, con el elemento que vimos anteriormente, que es el factor relevante, que nos dice que vamos a medir sobre hombres y mujeres el acceso que tienen a formación técnica y académica, lo que significa que el nombre del indicador es autoexplicativo, que es una de las características que debe cumplir. Una fórmula es un conjunto ordenado y finito de operaciones que permiten hallar solución a un problema. La fórmula está en función de la población donde se quiere medir y en función de las variables involucradas. Las fórmulas más utilizadas para medir objetivos son el porcentaje, el promedio, la tasa y los índices. Una vez establecidos los indicadores especificando su nombre y fórmula, se requiere definir una meta y una línea de base, lo que permitirá emitir un juicio sobre el avance o proceso de los objetivos del programa o proyecto. ¿Qué es una línea de base? Es conocer la situación actual. Partiendo de esa situación, establecemos la meta u objetivo, que es lo que queremos lograr, el cambio que queremos generar. Y por último, la etapa final en la construcción de un indicador es establecer la frecuencia de medición, es decir, cada qué tiempo vamos a evaluar, vamos a medir para saber si estamos avanzando en el logro de los objetivos. Como vimos en el primer módulo y a lo largo del curso, durante la declaración de la Agenda 2030, los gobiernos manifestaron su compromiso
en el plano nacional, regional y mundial, dar seguimiento y presentar un examen de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para poder evaluar el cumplimiento. En la declaración quedó expresada la necesidad de contar con datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables para ayudar a medir los progresos y asegurar que nadie se quede atrás, por considerar esos datos fundamentales para adoptar decisiones al tiempo, que se comprometieron también a formular métodos para medir los avances que sean más amplios y complementen el Producto Interno Bruto, con énfasis en los países de desarrollo. En dicha declaración se acordó la construcción de un panel mundial de indicadores, y la responsabilidad de la construcción del panel quedó en manos del Grupo Interinstitucional de Expertos sobre los Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante acuerdo de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas y aprobado por el Consejo Económico y Social y la Asamblea General. El Grupo Interinstitucional de Expertos sobre Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando presentaron el panel de indicadores mundiales, hicieron una clasificación y a los indicadores los dividieron por categorías, trabajando con 3 categorías. En la primera categoría, como se muestra en la siguiente tabla, están los indicadores que son conceptualmente claros, tienen una metodología establecida internacionalmente y hay un estándar disponible, y los países producen datos regularmente para al menos el 50% de los países y de la población en todas las regiones donde el indicador es relevante. De acuerdo con la última actualización realizada al panel de indicadores mundiales en el 2020, en esta categoría se encuentran 123 indicadores y 2 indicadores con componentes en diversas categorías, tanto la 1 como la 2. En la segunda categoría se encuentran los indicadores que son conceptualmente claros, tienen una metodología establecida internacionalmente y hay estándares disponibles, pero los datos no son producidos de manera regular por los países. Según la última actualización realizada, en esta categoría se encuentran 106 indicadores. Y por último, la categoría número 3. Son indicadores de los cuales aún no se dispone una metodología o un estándar establecido internacionalmente para ellos, pero se están desarrollando o probando, o serán desarrolladas o probadas para que se conviertan en metodologías estándares. En la última actualización, ningún indicador entró en esta categoría, según muestra la tabla. Para que obtengan más información respecto a los indicadores globales utilizados para la medición y el seguimiento al logro de los objetivos y la Agenda 2030, en los recursos disponibles en el aula solidaria correspondiente al módulo 5, encontrarán un documento con el desglose de los indicadores por objetivo. La definición de planes de desarrollo locales o regionales alineados a los ODS debe incluir un conjunto de indicadores vinculados a los de la Agenda 2030 y adaptados a las necesidades de cada territorio y contexto. Es preciso que los gobiernos locales y regionales definan estos indicadores de acuerdo con sus capacidades de recopilación de datos, incluidos sus recursos humanos e instalaciones tecnológicas. Los indicadores también deben tener en cuenta la diversidad de los territorios. Así, en línea con el lema de los ODS de no dejar a nadie atrás, deberán incluir grupos sociales en riesgo de exclusión, grupos que suelen caer muy por debajo de la media de los indicadores. Damos respuesta a esta pregunta en la imagen que presentamos a continuación. Pueden recolectar, monitorear y analizar datos a nivel local. Desarrollar un conjunto de indicadores localizados específicos de su territorio. También participar en el seguimiento y evaluación de los ODS a nivel nacional. Y promover la participación de otras partes interesadas y asegurar que la información recopilada a nivel local se utilicen en el seguimiento y la elaboración de los informes nacionales sobre los ODS. El logro de los ODS requiere marcos sólidos de monitoreo y evaluación para hacer un seguimiento de los avances y garantizar la rendición de cuentas. Los sistemas confiables de monitoreo y evaluación también pueden ayudar a los gobiernos a mejorar sus procesos de gestión y gobernanza,
garantizar que las estrategias se adapten a las necesidades cambiantes e incorporar las lecciones aprendidas de la implementación. De acuerdo con el manual introductorio Cómo implementar los ODS en las ciudades, elaborado por la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, para que un sistema de monitoreo y evaluación sea eficaz para supervisar los avances logrados en los ODS, se requieren 3 componentes. Primero, información sobre el desempeño de programas. 2, estadísticas urbanas o estadísticas locales. Y 3, evaluaciones. Con la finalidad de identificar la disponibilidad y pertinencia de la información estadística requerida para el seguimiento a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en lo relativo a la necesidad de nuevas estadísticas, como también la retroalimentación sobre estadísticas existentes, en 2017 la Oficina Nacional de Estadística, bajo la sombrilla del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, realizó un ejercicio de evaluación de la factibilidad de medición de los indicadores de los ODS en el país. La metodología utilizada en la evaluación de la factibilidad de medición de los indicadores estuvo basada en la categorización de los indicadores de los ODS en 3 niveles de factibilidad, basados en el informe que vimos anteriormente sobre la categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Algunos de los resultados de este informe de evaluación de factibilidad lo mostramos en la imagen siguiente. Los resultados del informe de evaluación de factibilidad indicaron que República Dominicana contaba con 90 indicadores pertenecientes a la categoría 1, es decir, que se contaba con herramientas para la medición. 46, es decir, un 19%, pertenecían a la categoría número 2, es decir, se contaban con estándares de medición, eran indicadores precisos, pero la periodicidad con la que se realizaba la medición no era continua. Y en el caso de 108 indicadores, en República Dominicana aún no se contaba al momento de la realización del estudio con una metodología estándar. De acuerdo con la publicación de la Comisión ODS en República Dominicana en su página web, actualmente contamos con 92 indicadores para dar seguimiento a los ODS en el país. En dicha publicación no se incluyeron indicadores para el ODS 14, vida submarina, lo que significa que al momento de la publicación es posible que el país no contara aún con indicadores para este objetivo. Los procesos efectivos de seguimiento y de examen son claves para la Agenda 2030. El monitoreo y la implementación nacional de los ODS requiere la recopilación, el procesamiento, el análisis y la difusión de datos desglosados de calidad, accesibles, oportunos y fiables. Por ello, a continuación presentamos una propuesta que puede ser útil como herramienta para identificar el aporte que se está realizando desde mi entidad al logro de los ODS. Como pueden observar en la imagen, presentamos una matriz o tabla de Excel con la cual estuvimos trabajando en el módulo 3. En aquel momento se presentaba como una herramienta útil para la gestión y la planificación en el territorio. Esta misma matriz le hemos incorporado, como ustedes podrán observar, 2 columnas adicionales. Una columna que indica la meta del ODS al cual la actividad que estamos realizando impacta y el indicador para el seguimiento. Entonces, en esta matriz podemos identificar la actividad que estamos desarrollando en el territorio basada en el plan de desarrollo de mi municipio. En la columna 2 nos indica hacer una breve descripción del objetivo que se persigue. La columna 3 nos indica a cuál de los ODS, además de contribuir al logro de los objetivos locales establecidos, en cuál de los ODS impactan. Una vez identificamos el ODS al cual la acción que estamos realizando impacta, entonces identificamos dentro de ese ODS o localizamos dentro de ese ODS a cuál de las metas impacta directamente. Como recordarán, cuando hicimos el ejercicio de la construcción de un indicador, mostramos el ejemplo del ODS 4, trabajamos en base a la meta 4.3 y a partir de ahí construimos un indicador. En este caso estaríamos identificando el ODS, por ejemplo el ODS 11 como se muestra en el ejemplo,
dentro del ODS 11, esa acción que estamos desarrollando se enmarca en la meta 11.2 y una vez identificada la meta, identificamos a cuál indicador impacta. En este caso, el indicador de seguimiento de esa meta es el 11.2.1. Y luego, estas son las dos variaciones en la tabla que ustedes habían trabajado. Luego las columnas que siguen son el tipo de inversión, si es una inversión en infraestructura, la acción que queremos desarrollar en nuestro municipio, el área motora, si es desde la alcaldía, y áreas participantes donde cuáles otros actores se involucran, que pueden ser internos o externos. Esta herramienta, además de ayudarle en la gestión y la planificación y localización de los ODS, como vieron en el módulo 3, también ahora para dar seguimiento a incorporando el objetivo, la meta y el indicador, les puede ayudar a identificar esas acciones que estamos realizando basadas en nuestro plan de desarrollo local, a cuál de los ODS impacta directamente. Otra herramienta de gestión efectiva propuesta por FANSI es el modelo Canvas adaptado a los ODS, como pueden observar en la imagen. El Canvas o lienzo de negocio es una herramienta de trabajo clásica y reconocida para analizar ideas de negocio por partes, trabajando primero la parte cualitativa del proyecto, analizando a quién se dirige, quién le aporta, qué le aporta, cómo se lo aporta, y al tener sentada la base de la idea, poder pasar a la fase cuantitativa, donde se analizan los costos iniciales y el desarrollo económico del proyecto cuando ya está en marcha. Por ser una herramienta sencilla y reconocible, sobre todo en el sector privado, el equipo consideró que puede ser interesante adaptarla para poder realizar una presentación de los planes de intervención en el marco de los ODS que permita conseguir sinergias entre los sectores público y privado. En la imagen se muestra la herramienta presentada, la cual consiste en un lienzo con 10 apartados, los cuales se irían rellenando en un orden determinado para dar prioridad a unos frente a otros. Como pueden ver, está en la parte 0, iniciativa a desarrollar. Aquí se especifica qué vamos a hacer, qué queremos conseguir. Luego, el apartado 1, población objetivo. Diferentes grupos de personas u organizaciones, asociaciones, empresas a las que mi proyecto quiere llegar. ¿Para qué estamos creando valor? ¿A qué sectores estamos interesados en llegar? Responde a estas preguntas. En el apartado número 2, propuesta de valor. Aquí se describe la propuesta a desarrollar, qué hace la propuesta única, qué hace la propuesta útil. En el apartado número 3, estrategia de comunicación, cómo nos acercamos a nuestra población objetivo y colaboradores para comunicar nuestra propuesta de valor. En el apartado número 4, hablaremos de los indicadores y ODS afectados, qué ODS concreto estamos intentando vincular, cómo mediremos y evaluaremos los resultados. En el apartado número 5, las acciones claves, acciones más importantes para que el proyecto funcione, qué actividades necesitamos hacer para generar nuestra propuesta de valor. En el apartado número 6, recursos claves. Aquí se responde a la pregunta, ¿qué recursos claves requiere nuestra propuesta de valor, nuestros canales, nuestras relaciones con la población objetivo, nuestras fuentes de ingreso? En el apartado 7, colaboradores, las redes y los socios que hacen que mi proyecto funcione. Y aquí resalta una vez más la importancia de identificar las posibles alianzas con instituciones y actores claves que permitan lograr los objetivos establecidos. En el apartado número 8, situación al inicio, que se conecta cuando hablábamos de los indicadores con la línea de base. ¿Cuál es la situación de la cual partimos y que queremos cambiar? Y finalmente, el apartado número 9, situación durante el proyecto. Aquí daremos un seguimiento a los gastos, ingresos necesarios para que el proyecto funcione durante su duración y los logros esperados, los resultados parciales y finales de los indicadores. Hemos llegado al final de nuestro 5º módulo, cómo doy seguimiento y puedo reportar sobre lo que ocurre en mi entidad. Les invito a que nos acompañen en el siguiente y último módulo del curso. También les recuerdo que pueden encontrar este y otros materiales en el aula solidaria. Estuvo con ustedes Diana Tejada. Hasta la próxima.